El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. La industria española tiene un peso en el PIB del 15,31%. Agrupa a más de 191.500 empresas y da empleo a casi 2,5 millones de personas. Nuestra industria es nuestro motor económico, es fuente de progreso y bienestar y es nuestro gran generador de futuro, de oportunidades. No solo de forma directa, sino por cómo la industria impulsa a muchos otros sectores y actividades que no existirían sin ella. El objetivo es que nuestro sector industrial crezca, sea cada vez más competitivo y a la vez se está trabajando en el proceso de descarbonizarlo, con la meta de alcanzar las cero emisiones en 2050. ¿Es la descarbonización una oportunidad de crecimiento y competitividad? ¿O todo lo contrario? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Prisma, el podcast de Exolum. Soy Débora García Bello, soy doctora en Química y divulgadora científica, más conocida en redes sociales como Débora Ciencia, y también soy la presentadora de este podcast. En este episodio del Prisma hablaremos de la descarbonización en la empresa industrial. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sector industrial consume el 22% de los combustibles fósiles y es el responsable del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que la descarbonización industrial es todo un desafío. Por eso, hoy tengo aquí conmigo a alguien con muchísima experiencia y conocimiento sobre este asunto. Es Antonio Latorre Martínez, doctor en Química Orgánica, director de Investigación y Desarrollo y director de Desarrollo Sostenible e Innovación Tecnológica de Porcelanosa. Bienvenido, Antonio, al Prisma. Vosotros. Estoy encantada de tenerte aquí. Lo mismo digo. Y bueno, todo el mundo conoce Porcelanosa, pero ¿qué cosas hacéis en Porcelanosa que a lo mejor no sean tan obvias para que podamos aterrizar este tema de por qué en Porcelanosa vamos a hablar de descarbonización? Pues en Porcelanosa es una de las principales empresas a nivel mundial del sector cerámico. Somos un grupo empresarial que está dedicado principalmente a materiales de la construcción. Y el principal producto que vendemos, y con muy buen gusto, por cierto, son los azulejos, pavimentos, revestimientos y encimeras de gran formato, ¿de acuerdo? Y eso requiere mucha energía, fabricar cerámicas. La cerámica en general es un sector que es gas dependiente porque tiene 3 etapas de proceso, que son la cocción, el secado y la atomización de la tierra, que son básicamente a altas temperaturas, 1200 o 600 grados, ¿de acuerdo? Y eso se hace a base de calentar aire con gas natural. Por lo tanto, tenemos unos niveles de consumo que son muy grandes. En estos últimos años nos hemos movido en torno a los 17 teras de gas de todo el sector cerámico. Es mucho gas. ¿Y solo se utiliza gas? Básicamente en las 3 principales etapas del proceso son 100% de gas, sí. Vale. Hablando del sector industrial en general, ¿cuál es la situación actual y el estado de la descarbonización en particular? Pues la situación es de pleno cambio, como bien nos ha afectado a todos en mayor y menor medida. El sector cerámico en concreto llevaba muchos años, mediados de los 80, cuando hizo la conversión al gas natural, trabajando en la descarbonización. Es decir, esto no ha venido ahora y es porque nos han marcado el objetivo del año 2050 y hemos empezado todos a trabajar y a ver qué hacemos. Todo lo contrario, hemos sido un sector claramente comprometido porque desde el año 85 hasta ahora hemos reducido al 52% las toneladas de CO2 por metro cuadrado producido. Es decir, hemos estado produciendo más, repercutiendo menos toneladas de CO2 por metro cuadrado. Y eso ha venido haciéndose desde el año 85. Por lo tanto, ahora las perspectivas tenemos un nuevo horizonte, hay una metodología, hay unos PERTES y hay unas herramientas que tenemos que evaluar, pero no tenemos que olvidar de dónde venimos. Es decir, llevamos ya años haciendo un trabajo de eficiencia energética muy importante. ¿Y por qué? Quiero decir, porque no había un estado de demanda en los años 80. Claro, ¿Por qué se tomó esa decisión? Nosotros viramos de los combustibles, el gasóleo y los gases licuados a mediados de los 80, principios de los 90, y introdujimos el gas natural porque pasó el gaseoducto cerca de lo que es el clúster cerámico. Desde aquel momento hasta ahora, toda la inversión anual que se ha ido haciendo es en medidas de eficiencia. Optimización de las máquinas, de los procesos, reaprovechamientos de calores, recirculaciones, etcétera, que han llevado pues, a tener esos valores tan buenos de reducción de emisiones. Lo que sucede es que, claro, aún así es mucho gas. Seguimos teniendo un consumo en el sector de 17 teras. Claro, sí, es muchísimo. Pero bueno, claro, pero al final todos estos cambios, que entiendo que a lo mejor si esa decisión se tomó en los años 80 era más
pues eficiencia energética, no pensando tanto en el CO2, me imagino, ¿no? Claro, en aquel momento pues también los combustibles que se utilizaban también emitían CO2, solo que el gas natural en este caso pues era económicamente más atractivo, la red de distribución era más cómoda que el sistema y sobre todo la maquinaria y todo se adaptó a este nuevo gas y su eficiencia en aquel momento. ¿Y se está pensando en algún sustituto de ese gas? Claro, el problema ya no es el buscar la sustitución, el problema es, además de la sustitución, si hay tecnología para poder adaptar esa sustitución. Es decir, no vale con que haya otro gas, como pueda ser el hidrógeno, que ahora todo el mundo hemos empezado a conocer, sino también por cantidad. Es decir, 17 teras a día de hoy es el equivalente a en orden de magnitud, a toda la energía fotovoltaica instalada en España. Claro. Virar eso a energía eléctrica, a hidrógeno, además de que tecnológicamente en el sector no es viable, es mucha cantidad. O sea, no se piensa en otro tipo de combustibles. Sí. Quiero decir, si se puede hacer, antes decías, ¿no? Que os cambiasteis para el gas natural, pero se podrían utilizar otros combustibles, pues por ejemplo, biocombustibles, o no sé si esa alternativa se baraja. Nosotros, por poner un poco hace un par de años, cuando saltó la guerra de Ucrania y nos vimos todos afectados por la subida de los precios del gas, evidentemente, buscamos ya las alternativas porque no sabías en el horizonte temporal dónde íbamos a acabar. Y exploramos, pues, la conversión evidente podría ser la utilización del biogás, porque a fin de cuentas, pues, sería el mismo gas que actualmente se utiliza y no tendríamos esas emisiones de CO2. El problema es que, desgraciadamente, en España, durante estos años, no hemos tenido una inversión necesaria para tener grandes cantidades de biogás. Prácticamente con todo el biogás que hay en España no nos serviría ni para porcelanos a poder encender los hornos. Entonces, claro, invertir ahora en infraestructuras, decidimos apostar por el biogás, deberíamos hacerlo a nivel Estado y ver los requisitos que necesitamos todos para que valga la pena esta inversión. Claro, porque ¿qué otros competiríais con otros sectores o con otras empresas por ese biogás o por el gas? Claro. Sí, porque es lo que comentamos, hay que ver cada sector que está actualmente consumiendo grandes cantidades de gas, si tiene alternativa a otra energía. Es decir, nosotros hemos estado evaluando estos 3 procesos que te comento, si hay alternativa eléctrica, de hidrógeno o cualquier otra fuente de energía que pudiéramos implementar. No vamos a hablar de temas de costes, vamos a hablar solo de tecnología. Lo que sucede es que eléctricamente no tenemos prácticamente alternativas. El hidrógeno ha llegado ahora en el sector cerámico, ni se imaginaba, por lo tanto no hay maquinaria adaptada. Y después la tecnología en cuanto a inversión en esta tipología de máquinas pues no se está dando porque el futuro es incierto. Entonces, con tanta maquinaria cuesta saber dónde es el camino correcto donde invertir para llegar a un buen puerto. Y estamos un poco más a la expectativa que otra cosa. Planteaba al inicio en la introducción la pregunta sobre qué retos y oportunidades se enfrenta el sector, ¿no? Si la descarbonización es una oportunidad de crecimiento y competitividad o todo lo contrario. Crecimiento siempre es crecimiento porque todo lo que lleve asociado innovación pues te hace crecer como empresa. Lo que sucede es lo que en otros sectores ya se ha estado viendo hasta ahora y lo empezamos a vivir nosotros, es la pérdida de competitividad que tiene en general el tejido empresarial español. Nosotros lo vivimos en primera persona porque somos los segundos exportadores del mundo en cerámica, los quintos en producción, y estamos amenazados porque en el resto del top 10 se encuentran empresas que no están en Europa. Entonces, si vamos a cargar a las empresas europeas con este camino que tenemos que hacerlo de llegar a las 0 emisiones, claro, al final vamos a competir contra otras empresas que están en otros continentes que esta preocupación no la tienen y por tanto esta repercusión en precio, en costes y en inversión tampoco. Al final, en una gran superficie o donde cada uno compre los azulejos, no nos preocupamos de si viene de un sitio o viene de otro. Sin embargo, el coste que nos cuesta a nosotros poner ese azulejo en esa tienda es mucho mayor que el de uno que traemos de sitios donde nos está implementando medidas de reducción de emisiones. ¿Y hay algún tipo de ayuda, de proyectos? Antes mencionabas los PERTE, ¿no? Por ejemplo, de descarbonización industrial. O sea, ¿cómo ves esto? ¿De qué manera os ayuda esto?
Sí, principalmente a raíz de cuando marcaron los objetivos estos del cero emisiones en el año 2050, se abrieron unas líneas conocidas como PERTE, Financiación Europea, que iban a ayudarnos a, en teoría, iniciar este camino, bien de desarrollo, bien de implementación de tecnología. Lo que sucede es que en términos económicos es en general poco dinero y, digamos, hecho muy rápido todo. Entonces, nosotros nos embarcamos en un proyecto de PERTE de hidrógeno, hicimos el simulacro de intentar implementar el primer horno de hidrógeno en España para la producción cerámica. Lo que sucede es que cuando intentas cumplir los plazos y las formas que te pide esta convocatoria del PERTE, ves que es inasumible. Es decir, no podemos ir a los plazos de ejecución que nos mandan y a las licencias que tenemos que pedir, y mucho menos estar a la altura de los requisitos que ahí nos solicitan. Tengo el dato de que el 29% de las empresas del sector señala como una de las principales barreras para alcanzar las cero emisiones la complejidad de descarbonizar las cadenas de suministro. También es un factor muy importante porque nosotros ahora pensamos como productores, es decir, nosotros tenemos dentro de nuestras herramientas, pues al final nuestra lucha son estos 3 puntos de consumo de gas, ¿de acuerdo? Pero también estamos implicados, que es lo que te comentaba antes, en minimizar las emisiones de CO2 relacionadas con nuestra cadena de valor, es decir, lo que hay desde que nuestro azulejo sale de nuestra planta a una tienda y todas las materias primas que nosotros recibimos de otros continentes. Ahí llevamos mucho tiempo haciendo un esfuerzo logístico para complementarnos entre empresas del sector para fletar barcos conjuntos, es decir, una serie de medidas que han llevado como resultado esta disminución del 52%, pero aún así la eficiencia es finita, nada se puede llevar hasta el límite que querríamos. Lo que sucede es que, aun con todo esto, seguimos con los 17 teras de gas en el sector cerámico. ¿Y cuáles son las claves para el proceso de descarbonización del sector industrial? Por ejemplo, colaboración público-privada, es más asesoramiento técnico. Sí, yo creo que básicamente sería planificar en conjunto toda la industria del país con las necesidades y los requisitos que hay en cada uno de los modelos productivos que hay para cada empresa. Entonces, es evidente pensar que todo lo que fomentemos, por ejemplo, la red eléctrica con renovables, potenciemos toda esa vertiente, nos va a jugar a favor. Pero por contra debemos analizar qué sucede a todos aquellos sectores industriales que por algún motivo tecnológicamente no tengan otra salida. Es decir, para los que al final sea un desarrollo, tengan una ayuda para implementar una tecnología que exista, aunque sea más cara, pero que exista y que puedan desplazar el combustible fósil, perfecto, hay que apoyarles. Pero que suceda a todas aquellas empresas o sectores que no tienen esa alternativa. No podemos marcarnos los mismos plazos todos. Entonces, a esas empresas lo que necesitan es apoyar en la innovación para que esa alternativa energética exista, que es lo que actualmente no tenemos en el sector. Y, por ejemplo, cosas como la digitalización puede ayudar también a esto. Por supuesto, todo ayuda. ¿De qué manera? En este caso es el buscar o prestar atención a aquellas cosas que a día de hoy o hasta hace un par de años pues no le prestabas atención porque tenías otros menesteres o otros sitios donde focalizar tu estrategia empresarial. A día de hoy hay que estar abierto a toda ayuda que te vengan con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con cualquier elemento que te ayude a optimizarte aún más si cabe dentro de tus posibilidades. Y, por ejemplo, a nivel, esto ya es barriendo para mi terreno, que son los materiales, ¿podría ayudar a reducir emisiones cambiar materiales? O, por ejemplo, utilizar materiales que sean residuales para darles otro uso. Otro uso. Sí, algo así. Nosotros llevamos implementados desde hace 15 años la utilización de incluso pastas o tierras que son 100% recicladas, es decir, de todos los residuos que generamos como empresa, los utilizamos para generar nuestro propio producto ecológico. A partir de ahí hemos reducido espesores, hemos optimizado las dimensiones para que no quede ni un centímetro del horno que no tenga pieza para que no se escape ahí una kilocaloría de energía. Y así hemos ido optimizando todo el proceso para que sea lo más eficiente. Evidentemente siempre hay más pasos, pero hasta ahí llegamos. No utilizamos agua, recirculamos el 100% del agua que se utiliza en porcelanosa, se reutiliza de nuevo en el proceso cerámico. Es decir, eso se está haciendo ya tradicionalmente, pero se ha acentuado en los últimos años precisamente para que no quede resquicio de porcentaje que no podamos abatir de CO2.
Y en esto que me dices de materiales así secundarios o residuales, ¿es todo cerámico o metéis otro tipo de materiales? Sí, nosotros por estrategia de empresa lo que hacemos es utilizar todos nuestros residuos. Aparte de eso, evidentemente colaboramos con otras empresas. ¿Residuos te refieres eso, piezas que se rompen, de corte? Sí, lo que iría a escombro o procesaríamos exteriormente, pues lo tenemos todo internalizado. Pero todo nuestro residuo. Colaboramos con otras empresas para que tal vez nuestros residuos puedan tener un mayor valor añadido para una empresa de fuera, o al revés, a lo mejor hay empresas externas que tienen un residuo que para nosotros tiene mayor valor añadido porque podemos desplazar alguna de nuestras materias primas. Tenemos varios proyectos en el departamento de I+D enfocados para tener esta tipología de productos en nuestro portfolio. ¿Alguno en concreto que me puedas contar? Sí, a ver, al final son todo mermas de reciclado o lavado de tierras de otros sectores que no son el propiamente cerámico. Pues tradicionalmente se han podido utilizar el vidrio reciclado, por ejemplo, pues era ajeno al sector cerámico. Sin embargo, claro, es un residuo que está ahí, que todos lo conocemos, visualmente se identifica y se puede utilizar en cerámica, se utiliza en cerámica. Hay compañeros del ITC que están desarrollando para utilizar cáscaras de huevo para desplazar el carbonato cálcico de nuestras fórmulas. Es decir, hay 1000 alternativas que se hacen, pero estamos siempre hablando de un pequeño porcentaje de todo lo que tenemos que abatir. Claro, o sea, todos estos nuevos materiales que estáis integrando están en un proceso muy inicial, ¿no? Sí, muy inicial. Porque ya te digo, hasta a día de hoy no íbamos a mayores, íbamos a intentar abatir lo que más emisiones tiene. Si desplazáramos todo, por ejemplo, las emisiones relacionadas con las materias primas son apenas el 8% de nuestras emisiones, que está bien, es un 8%, pero aún te falta el 92%. Claro. ¿Y entonces cuáles son las iniciativas que estáis teniendo en Porcelanosa para descarbonizar? Las que tienen un porcentaje, un peso mayor. Es intentar de los 3 principales puntos tecnológicos desarrollarlos con nuestros partners para que haya una alternativa energética real y plausible. Eso lo trabajamos de manera externa, y de manera interna pues buscar toda reformulación, toda sinergia con una empresa, con la optimización aún del producto y el diseño, es decir, cualquier resquicio que quede para poder innovar lo estamos haciendo. Y sin perder prestaciones, sin perder calidad, sin perder nada de lo que nos caracteriza, porque claro, al final tu público, tú puedes tener una cerámica de 12 o de 6, pero al final el cliente final ¿Qué es eso? ¿Qué es de 12 o de 6? Me refiero al espesor de la cerámica. Cuanto más delgada es, menos gas necesitas para cocerla en el horno. Entonces, claro, cuanto más reduzcas ese espesor, menos gas vas a consumir en su cocción. Lo que sucede es que, claro, al final llegas a comprometer las prestaciones que tiene por su delgadez. Claro, al cliente final, cuando te compra el azulejo, lo instala en el suelo y no ves si es de 10 o de 12. Lo que quieres las prestaciones estéticas y técnicas. Claro, ahí tienes que invertir mucha innovación para compensar lo que vayas perdiendo al reducir el espesor, metiéndolo en innovación y en tecnología, y es lo que estamos haciendo. Claro, imagino que no se puede hacer para todos los materiales, ¿no? Porque, o sea, hacéis cerámica, pues eso, como la que tengo yo en los baños. Correcto, sí. Y también hacéis cerámica para exteriores, por ejemplo. Sí, nuestro material es completamente de exteriores y no se degrada al ultravioleta, no sufre nada en cuanto al agua. Y necesita unas prestaciones diferentes. Por ejemplo, ahora que muchos edificios que se le están poniendo pues, otras cubiertas y demás, muchos están haciendo con materiales cerámicos. Sí, porque al final tiene una vida útil que es prácticamente 100 años la cerámica. Mientras estéticamente te siga gustando, no hay ninguna limitación técnica para tenerla que cambiar. Sirve de aislante térmico, es decir, evitas las islas de calor y por tanto los edificios, aunque con unos pequeños grados, te juega a favor tener una lámina cerámica en el exterior. Y con ello estamos potenciando a través de nuestras empresas pues las fachadas ventiladas, porque ahora que suben las temperaturas es relativamente cómodo tener esa ayuda extra que te puede facilitar la cerámica. Y a partir de ahí, pues diseño inteligente a la hora de diseñar edificios, materiales, pues pigmentos que sean más refractarios, más reflectantes para que la radiación solar rebote y no se te quede en el edificio.
y todas esas medidas que estamos intentando implementar en nuestro canal de ventas. Y al final eso repercute, quiero decir, no es directamente que digas, bueno, mi proceso de fabricar esos materiales, esas cerámicas, reduzco la huella de CO2, pero sí estoy haciendo que en tu edificio te ahorres pues calefacción, que te ahorres el gasto en aires acondicionados gracias a implementar este tipo de materiales. Digamos que esas emisiones no me las contabilizan a mí, te las contabilizan. Efectivamente, pero bueno, es una buena forma. ¿Y de qué manera se está abordando la transición hacia energías más limpias en la cadena de suministro? Pues nosotros empezamos hace un tiempo. Somos una empresa que nos caracterizamos por tener nuestra propia red de tiendas de productos, es decir, nuestras fábricas llevan el material a nuestros centros logísticos y a nuestras tiendas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Llevamos un par de años desde que empezó esto de la crisis energética implementando energía fotovoltaica en todas y cada una de nuestras tiendas de aquí de España, en todos nuestros centros logísticos y en todas nuestras factorías de producción, con la intención de llegar al 100% del autoconsumo eléctrico. Entonces, claro, eso desde el punto de vista de la cadena de porcelanos hacia adelante, por así decirlo, seríamos plenamente autónomos en cuanto a la energía eléctrica. Lo que hemos comentado desde nuestra perspectiva como consumidores de materias primas, intentamos alinearnos con nuestros productores, hemos acercado materias primas que teníamos externalizadas, nos hemos hecho mineros, por así decirlo, y nos las extraemos de aquí de la península, con lo cual evidentemente el transporte ya no tiene que venirte en barco de un país tercero, sino que lo tienes aquí cerca de nuestras instalaciones. Y estamos teniendo una fuerte inversión en abrir nuestras minas que ya teníamos en propiedad en anterioridad para dar más producto, para introducirlo en mayores porcentajes en nuestras fórmulas. ¿Qué minas son vuestras? Tenemos en Teruel tenemos varias concesiones a partir de las cuales nosotros obtenemos unas arcillas que las tenemos en nuestras fórmulas de producción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, desde hace tiempo decidimos, y hace muchos años, decidimos apostar por la estrategia de tener nuestros propios recursos lo más cerca de casa posibles. Lo complementábamos con otras arcillas externas, pero el eje era el tenerlo todo en casa, por así decirlo. Y más aún con la guerra de Ucrania. Como sabrás, la principal arcilla desde el punto de vista técnico y económico era ucraniana. Con el estallido de la guerra nos quedamos de un día para el siguiente sin miles y miles de toneladas de esa arcilla que nutrían al sector cerámico. Entonces, fue motivo más por el cual el sector decidió apostar por la materia prima local, autóctona. Evidentemente tiene un hándicap, pues el color, las prestaciones no son las mismas. Y llevamos tiempo invirtiendo para que esas prestaciones mejoren y poderla utilizar en mayores porcentajes en nuestras pastas. O sea, no todas las arcillas son iguales. No. ¿Y qué cualidades tienen que tener para que sirvan para hacer vuestros materiales? Pues por lo general te tendría que decir que sean lo más blancas posibles y lo más plásticas posibles. La combinación de esas dos solo existe en Ucrania. Es decir, si la quieres blanca y plástica, solo está en Ucrania. Uh-huh. En España tenemos excelentes arcillas, muy plásticas, prácticamente al nivel de las de Ucrania, pero su coloración es roja, ¿de acuerdo? No se conoce como un blanco. ¿Qué sucede? Pues dependiendo de la coloración que quieras tener, nosotros nos distinguimos por trabajar solo con pasta blanca. Entonces necesitamos ese nivel de coloración que no sea tan rojizo, que sea más blanco. Entonces solo las podemos utilizar en ciertos porcentajes. Entonces lo que estamos haciendo ahora es invertir en nuestras minas y en nuestro proceso para lavar y mejorar esas arcillas para que visualmente sean no tan marrones, sino más blancas. O sea que se pueden tratar. Se pueden tratar, no todas. Tenemos ahora un estudio abierto para ver qué arcillas de las que tenemos son susceptibles de ser mejoradas y cuáles no, y combinarlas entre sí para que te den unas prestaciones óptimas para producción. Es muy bonito. Es que a mí me encanta la parte de materiales y entonces me parece muy interesante. Pero el hecho, por ejemplo, eso de que el color, que digas que sean blancas, es una cuestión estética porque es marca de porcelanosa o porque es algo que a nivel estético es lo que demanda el consumidor o lo que está de moda. No, tradicionalmente el sector, por la naturaleza de las arcillas que había en la provincia de Castellón, en Teruel y demás, son rojas, son con color intenso, marrón intenso.
por el contenido en hierro que llevan incorporado, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que cuando se fundó Porcelanosa se fundó sobre la base de distinguirse a nivel de calidad y de imagen por una pasta que fuera blanca. De ahí el nombre de Porcelanosa, equiparándola a la porcelana, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es nuestra ADN, es nuestra esencia. Claro. No podemos renunciar a ser una pasta blanca ahora que llevamos tantos años y nos va tan bien, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es intentar mejorar nuestras arcillas para que nos puedan servir para nuestra producción. Y luego la parte, claro, si nos vamos a analizar todas las partes en las que estáis haciendo esfuerzos por descarbonizar, también todo lo que tiene que ver con la logística, ¿vuestra logística es también parte de Porcelanosa? Sí, nosotros, todos nuestros materiales no viajan por lo general al cliente final, sino que los distribuimos por unos 45 centros logísticos que tenemos en todo el mundo. Tenemos presencia de tiendas propias en prácticamente todos los países del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy práctico desde el punto de vista de organizar la logística para nutrir porque al final nosotros somos nuestro propio cliente desde el punto de vista de la logística. Es muy fácil coordinar los envíos y la gestión de pedidos para que a la tienda final le llegue siempre el material de la manera más óptima posible. Y eso al final repercute evidentemente en emisiones y en calidad de servicio. ¿Y ahí habéis hecho algún cambio en el tipo de transporte que usáis? Pues hemos tenido que ir adaptándonos a los grandes formatos, a los sistemas de transporte. Tenemos aplicaciones que nos ayudan a cómo optimizar la carga de un camión para que no haya un resquicio de espacio, que no puedas poner un palet y vaya optimizado, para que los materiales lleguen lo más seguros y sanos posibles en qué posición deben de ir. Pues nos hemos ido apoyando de la informática y de un equipo que hay de un departamento específico en Porcelanosa trabajando solo para esto. Porque se tiene que colocar de alguna forma en concreto. O sea, se pueden deformar si no van... Claro, dependemos de que trabajamos muchos formatos y lo que sucede es que, claro, montar ese Tetris en Europal, de hecho, dependiendo de si va en barco, en contenedores y demás, pues es relativamente complejo para no comprometer el que haya un golpe o alguna mala posición que al final pudiera dañar el embalaje o la pieza. Entonces, pues se estudia y se optimiza cada uno de los parámetros que hay dentro de un camión, en un container, en un desplazamiento, para que llegue de la manera más segura posible. Claro, porque al final eso, hablamos de cerámica, o sea, no solamente que se pueda romper, porque tiene esa parte de fragilidad, que se pueda combar, porque claro, se te comba una pieza, no sé si es posible. No, son rígidas y bastante estructurales. Sí, claro, pero bueno, quiero decir que hay que tener eso en cuenta, que a lo mejor para otras cosas completamente diferentes, da igual, casi haces un Tetris y dices, y optimizas de esa manera, pero un material cerámico tiene sus complicaciones, ¿no? Por ahí. No es fácil, pero ya te digo, además en Porcelanosa Grupo, en el paraguas, nuestro eje central y nuestro buque insignia es la cerámica, pero distribuimos, tenemos muebles de cocina, tenemos encimeras, tenemos grifería para baños y cocinas. Es decir, tenemos todo y eso ya no va empaquetadito bien y demás. Es mucho contenido cristal, mucho contenido frágil. Claro, la combinación con la cerámica en un camión es lo que a lo mejor no es fácil el puzzle, por así decirlo. ¿Y qué papel juega la innovación en la estrategia de descarbonización? A día de hoy es fundamental, es decir, todo lo que si estuviera resuelto y no hiciera falta innovación, no estaríamos teniendo esta entrevista, supongo. Entonces, todo pasa porque, como hemos dicho, que no hay alternativa energética para la demanda térmica de gas natural en el sector. Si la buscamos, tiene que ser a través de innovación. Y la innovación es el eje central por el cual tienen que apostar las empresas que quieran dar ese salto disruptivo hacia algo que no existe, o en mejorar un proceso, o en mejorar cualquier cosa, pero siempre que no exista ir hacia adelante, que es lo que hasta ahora no hemos tenido la ocasión. ¿Y vosotros tenéis algún centro de investigación que sea vuestro o con el que colaboréis, pues alguna institución académica? O sea, ¿cómo hacéis esto? Nosotros tenemos un departamento de I+D centralizado en Porcelanosa, con un grupo especializado de gente para llevar proyectos, y colaboramos muy intensamente con las universidades de Valencia y Castellón y el Instituto Técnico Cerámico, porque al final es donde inician el germen ese de la semillita, los primeros TRLs de investigación hasta que aquello parece que pueda funcionar, y a partir de ahí pues le apoyamos, colaboramos, tenemos proyectos, tenemos alumnos en prácticas que después enviamos a hacer investigación allí. Es decir, solo cuando tienes ese germen de colaboración con entidades públicas, donde está al final la innovación y la investigación, puedes al final tener revertir un poco de esa inversión que has hecho en tener una mejora en tus productos o en tus procesos. Cuéntame algo sobre el futuro más inmediato, de alguna cosa que a lo mejor se nos haya quedado en el tintero comentar.
Pues la verdad es que el futuro es, desde el punto de vista de innovación, apasionante, porque si te digo la verdad, a pesar de ser el director de I+D por Zanosa, no sé hacia dónde vamos. Es decir, hemos pasado por etapas de ir viendo que el hidrógeno parecía que iba a ser el no va más de los gases de combustión y al final parece que se va a quedar solo para desplazar al gris. Hemos estado en una etapa intensa donde creíamos que el biogás era la solución hasta que nos dimos cuenta de que no había purines suficientes para alimentar y tener fermentación. Y a día de hoy creo y realmente pienso que al final será una combinación de todos los elementos que nos vayan surgiendo, pequeñas mejoras en todos los procesos, pero de manera individual, sin que haya un vector como ahora que todo gira alrededor del gas natural. El futuro no va a ser todo va a girar alrededor de lo que sea. Va a haber que fragmentar muy bien todo ese consumo de gas y cada una de esas partes sustituirla por algún elemento que esté optimizado tanto técnica como económicamente. Claro, pero lo que estás diciendo siempre el foco, lo importante es ese gas natural, ¿no? O sea, correcto, porque es el porcentaje más grande que implica, bueno, que necesita ser descarbonizado y, bueno, esas pequeñas soluciones alternativas o parcelarlo, porque eso es lo que dices tú, no se puede cambiar. Todo pasa en todos los sectores, que no sé, nadie me ha dicho una solución mágica de pues ahora todos los coches son así, todos los barcos son así, o todo de lo que hemos hablado en varios programas. Y claro, entonces habrá esos pequeños cambios. Sí. Pero no me estás diciendo ninguno que digas, pues yo creo que un porcentaje grande. Yo pienso que la mayor parte de energéticamente hablando va a ir a la electrificación, porque al final nosotros hemos hecho una apuesta de ser autosuficientes eléctricamente, por lo tanto tendrías energía gratuita si se quiere ver así, y todo el proceso que se pueda electrificar se electrificará, porque tienes la vertiente verde encima de la mesa. El problema va a estar en qué hacemos con aquellos procesos que no se ve una sustitución evidente ni tecnológicamente están desarrolladas. O apuestas por una línea continuista de buscar un combustible alternativo, independientemente del precio, o te replanteas un cambio así muy drástico desde el punto de vista de I+D, busca un proceso alternativo para obtener el mismo producto. Imagino que con toda la gente que somos en el sector se nos hubiera ocurrido ya ese cambio drástico. Bueno, hay que seguir investigando también si es posible. Sí. Claro, pero bueno, al final no deja de ser... la cerámica tiene mucho peso también esa parte de tradición, ¿no? Y de oficio y muchas cosas están instauradas porque son así es como funciona, así es como se ha hecho siempre y bueno, o sea, tiene sus particularidades como material, que a lo mejor no admite tantos cambios como otros materiales con los que puedes hacer más experimentos, e introducirle otros materiales nuevos, cambiar los procesos, alterarlos, y la cerámica es especialmente sensible a cualquier pequeño cambio. Es muy tradicional y, como bien dices, es porque al final si lo analizas tú lo que estás haciendo es cogiendo tierra, fundiéndola y creando una pieza. Entonces, claro, tú has ido introduciendo otras tierras que necesiten menos temperatura de cocción, menos puntos de fusión, pero claro, al final estás fundiendo tierra, estás generando lava, si quieres verlo así. Entonces, claro, no existen materiales que puedas generar estructuralmente fundiéndolos a 100 grados. Eso estamos hablando de otro material. Pero bueno, siempre hay innovación, siempre hay otros materiales que buscar y en ello estamos. Sí. ¿Y hay alguna otra medida que apoyase a la descarbonización por otra vía que no sea pues directamente científica, tecnológica? Sí, ahí surgen dos vías, que serían lo que serían las compensaciones de CO2, es decir, a pesar de tener que emitir porque no tienes más remedio, por así decirlo, se abre un abanico de posibilidades desde el punto de vista de, a pesar de emitir, puedo descontármelo si tomo ciertas acciones que son relativamente ecológicas, como puede ser la reforestación en zonas indicadas, es decir, tomar una conciencia medioambiental, ya que no puedes eliminar todas tus emisiones, pero lo compensas de una manera que apoyas el que haya en otro sitio una absorción de ese CO2 y, por tanto, como si lo hubieras hecho tú en casa, por así decirlo. Entonces, esa es una vía, y otra es si pudiéramos a nivel tecnológico, por ejemplo, la captura de CO2 es tecnológicamente viable y a día de hoy no está fomentada. Entonces, se podría revalorizar ese CO2 capturado para darle un valor añadido. Sí, además, bueno, eso del CO2 capturado lo hablamos en algún episodio anterior, pero bueno, serviría para fabricar de nuevo combustibles. Entonces, pues bueno, pues de esa manera el CO2 que ya has emitido, pues lo tienes ahí
capturado para luego volver a remitirlo. Entonces es una forma de llegar a, bueno, un balance cero. Sí, una compensación, ¿no? Sí. Compensarlo de esa manera. Y luego alguna medida, como por ejemplo en otros sectores, sí que hay mercados de CO2 o sanciones a las emisiones de CO2. ¿Cómo ves este tipo de medidas más económicas? Sí, nosotros en el sector cerámico en general disfrutamos, por así decirlo, de tener un colchón de emisiones por el cual no pagamos por la cantidad y la poca maniobra que podemos hacer al respecto. Uh-huh. Pero sí, al final hay que ir al mercado de emisiones y con el tiempo, evidentemente, esto se va a recrudecer porque vamos a perder derechos, por así decirlo, y al final vas a tener que pagar por más toneladas. Tomar iniciativas desde el punto de vista de innovación para, mediante proyectos que te compensen estas emisiones de CO2 es una estrategia que es muy valorable, desde luego, sí. Claro, entonces al final, puede ser una medida más económica y, por ejemplo, esa parte de, se recauda una parte de dinero, pero que se pueda invertir en directamente descarbonizar, aunque no sea dentro del propio sector cerámico, que sirva para otros. Claro, en el propio tejido industrial. En el propio tejido industrial. Sí. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. He aprendido bastante de cerámica. No sé si te queda algo que quisieras contar, que digas, me olvidé de esto. La verdad es que ha sido un placer conversar contigo y espero que os haya servido. Pues muchas gracias, Antonio. Un placer. Gracias.